bueno que estamos otra vez juntos para estudiar la palabra de Dios. Antes de hacer la lectura, quiero invitarles a que oremos, a que nos pongamos en las manos de Dios. Oremos. Dios, te damos muchas gracias, porque en medio de todo nos das paz, nos das tranquilidad, nos ayudas para que podamos estar bien. Gracias, Señor, por eso. Conoces a quienes están padeciendo por causa de enfermedades como el COVID. Y Dios, estamos orando para que tú les ayudes. Oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros conocidos, amigos, y también por aquellos que no conocemos, Señor, pero que sabemos de ellos. Ayúdalos. Toca sus cuerpos, darles la salud que necesitan, ayuda a quienes les están cuidando, ayuda a aquellos que trabajan en el sector salud. Sé con ellos, protégeles de cualquier contagio y también, Señor, oramos para que les des fuerzas, para que les des sabiduría para hacer su trabajo. Están en tus manos, Dios. Oramos por nuestra hermana Beatriz. Señor, tú la conoces y sabes la situación que está viviendo. Señor, da solución a esto. Sin duda, tú tienes el control, tú eres soberano y puedes resolver esta situación ya. Pero sin duda que Dios, tú estás fortaleciéndola, la estás haciendo crecer en su relación contigo y por eso permites esta situación que está viviendo y oramos por ella, Señor. Hazle sentir tu presencia y fortalécela, Dios, fortalécela. Da consuelo, da paz a ella, a su familia, a su esposo, sus hijos, su mamá, su abuela. Sé con ellos, Dios, y provee de las cosas materiales. También oramos por nuestro hermano Bonifacio, Señor, por su problema de salud. Sé con él. Ayúdale en su viaje para atención médica, pon los medios para que él pueda ser atendido. Dios, lo ponemos en tus manos a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Provee lo que haga falta, Señor, para estos momentos que están viviendo. Y Dios, pues, oramos que nos des sabiduría, que nos des la capacidad para entender tu palabra. Nos ponemos pues en tu mano para ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versos 22 al 26. Filipenses capítulo 1, versos 22 al 26. El apóstol Pablo estaba hablando de la situación que está viviendo y él hablaba de dos posibilidades. El seguir vivo o el morir. Y el versículo 21 es un verso muy conocido. Yo creo que será el versículo por el que Pablo es más conocido. Él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego, los versos 22 al 26 nos hablan de una disyuntiva, nos habla de esas dos posibilidades, seguir vivo o morir. Y miren lo que dice el apóstol, es Filipenses 1, versos 22 al 26. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tenía deseo de partir y estar con Cristo. Y dice, es muchísimo mejor esto, pero
dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La vida del apóstol Pablo estaba completamente rendida al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo confiaba, amaba, servía, testificaba y en todo se consagraba y se rendía a Cristo Jesús. El apóstol tenía como su única esperanza, su único propósito, su sola razón para vivir, a Cristo. Cristo Jesús era su razón de todo. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo, enseñó por Cristo, fue perseguido y fue encarcelado por Cristo y al final murió por Cristo. Para Pablo, Cristo lo era todo. Para Pablo, Cristo Jesús era su vida. Para mí, el vivir es Cristo. Al final el apóstol murió, pero incluso la muerte, por la gracia de Dios, para él, para Pablo, era ganancia. Incluso la muerte era ganancia, y una ganancia eterna. El apóstol Pablo dice que estaba puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo o quedarse entre los hermanos. Estaba puesto en estrecho. Y la razón para pensar que estaría bien si se quedara, estaría bien si seguía vivo. Él dice una razón por la que piensa que el vivir estaba bien. Dice en ese verso 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, con tal que sea para provecho de la obra, o con tal que sea para provecho de la iglesia, dice Pablo, está bien, está bien. Consideraba que si seguía vivo y era para provecho de la iglesia, eso estaba bien. Él pensaba que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor, pero si era la voluntad de Dios que se quedara y que fuera para provecho de la obra, de la iglesia, él estaba contento, estaba satisfecho. Para él esto era bien. Hermano, parte de la grandeza espiritual estriba o radica en conocer a Cristo de una manera íntima y anhelar estar con Cristo. Eso es parte de la grandeza espiritual. También la grandeza espiritual o la excelencia espiritual significa el compromiso total con el progreso del reino, con el progreso de la obra de Dios. Cada creyente experimenta el conflicto que el apóstol Pablo estaba experimentando. Hermanos, para el cristiano el morir es ganancia. Pero cuando se tiene una relación íntima con Cristo Jesús, también el vivir es bueno porque es para provecho de la obra, es para provecho de la iglesia. Y el cristiano consagrado experimenta ese conflicto. Pablo no estaba exento de
esa disyuntiva que expresa en estos versos del 22 al 26. Pablo anhelaba estar con Cristo, pero si era la voluntad de Dios quedar en la carne, él lo aceptaba. Pablo deseaba y él podía decir, es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero si el Señor quiere que yo me quede, está bien, yo me quedo, con tal que sea para beneficio, para provecho de la obra. Y él se gozaba si esa era la voluntad de Dios. Cuando dice el verso 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, cuando dice el vivir en la carne se refiere a seguir vivo, no a vivir en pecado. Lo entendemos esto, ¿verdad? En otros pasajes, vivir en la carne significa vivir en pecado. Por ejemplo, en Romanos, el capítulo 6, el verso 19, el apóstol dice estas palabras, Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este texto nos habla que un tiempo nosotros vivimos en la carne y esto es, nuestros miembros los usamos para el pecado. Pero ahora Pablo dice, esos miembros úsenlos para servir a la justicia. Y en Romanos el capítulo 7, verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vivir en la carne, a veces la Biblia habla de ello, hablando de vivir en pecado. Y es lo que se nos está hablando aquí en la carta a los romanos. En el verso 18 de ahí de Romanos 7, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí está hablando de esa tendencia, hermanos, al pecado, y está hablando de vivir en pecado cuando se refiere a la carne. Pero en otros pasajes, cuando se habla de vivir en la carne, se refiere a la vida física, no al pecado en sí. En Romanos capítulo 1, verso 3, por ejemplo, está hablando de Jesucristo. Y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era descendiente de David en lo físico. ¿Sí? No está hablando de pecado, está hablando de la vida física. Y en Romanos el capítulo 9, verso 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Así que cuando Pablo habla de si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pues está bien. Vivir en la carne se refiere a vivir en lo físico, ¿sí? A eso se está refiriendo el apóstol. Ahora, cuando se vive en la carne para beneficio de la obra, esto puede ser posible cuando la obra es del Señor. Y la obra es del Señor cuando el Espíritu Santo nos está controlando.
Cuando la verdadera palabra de Dios se predica o se enseña, va a haber fruto, va a haber fruto. Colosenses capítulo 1, verso 5 y verso 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y miren esto, la palabra verdadera del Evangelio, miren lo que dice ese verso 6. Y lleva fruto, y crece también en vosotros. Y dice, ¿desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando la verdadera palabra de Dios se predica o se enseña, va a tener fruto. Y el apóstol Pablo, pues eso es lo que hacía. Predicaba la palabra y él creía, si yo sigo vivo, yo voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando y va a redundar o va a resultar para beneficio de la obra, para bien de la obra. ¿Entendemos esto, hermanos? Pablo no habla de buenas obras como para salvarse, o Pablo no habla de las buenas obras que la gente habla muchas veces como medio para salvarse. Pablo no habla de esa obra. Entendemos, hermanos, todas las obras y aún las buenas obras son incapaces, y que quiero que quede claro esto, todas las buenas obras son incapaces para salvar. Todas las buenas obras son incapaces, no pueden salvar a nadie. Y las buenas obras y la esperanza en ellas para ser salvo invalidan o hacen no válida la obra redentora de Cristo Jesús. Pablo dice, si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Romanos, el capítulo 3, verso 20 al 22. Romanos 3, verso 20 al 22 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Y el verso 28 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ninguna buena obra sirve para salvación. Ninguna buena obra. En el capítulo 4 de Romanos, los versos 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en Gálatas, el capítulo 2, versos 16 al 21. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Las obras humanas, las buenas obras, cualquiera que sea, son incapaces para salvar. La salvación, dije, es por la fe en Cristo Jesús. En Efesios, capítulo 2, versos 7 al 9, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Pablo habla de si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra o en provecho de la obra, se está refiriendo a la obra de Cristo Jesús. Y la obra de Cristo Jesús es una realidad cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, habrá fruto. Va a haber resultados. Sí habrá buenas obras de parte del cristiano, porque son aquellas que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Se entiende esto: el cristiano ha de hacer buenas obras. El que es cristiano, no para salvación, pero sí un resultado de la salvación. En Efesios, capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya. Está hablando de los cristianos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras o las obras humanas no salvan a nadie. Las obras humanas son incapaces de salvar a cualquier persona. Las obras humanas. Pero cuando la persona ha puesto su fe en Cristo Jesús, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y por medio de la fe en Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado. Pero cuando una persona tiene la salvación de su alma, tiene la esperanza cierta de la vida eterna, esa persona hace buenas obras, porque son las que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Y la otra cosa, se hacen esas buenas obras no para salvación, sino porque Dios es el que produce en el cristiano el querer y el hacer. Dice Filipenses, capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras vienen siendo el fruto de Dios en la vida del cristiano, en la vida del creyente. El fruto espiritual demuestra los motivos que dirige y que confiere el Espíritu Santo. Y la conducta está basada en Jesucristo. Pablo habla de un beneficio de la obra.
su conducta iba a producir frutos. Su conducta se iba a dejar ver el fruto del que habla Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, cuando dice: y manifiestas son las obras, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Da una lista, dice que es el fruto del Espíritu, el fruto de los hechos que son buenas obras. Y el fruto también, esto es algo que va a resultar, el fruto que incluye la conversión de personas cuando les hablamos del Evangelio, el ganar almas para Cristo Jesús. El apóstol Pablo pensaba: si yo sigo vivo, va a resultar para bien de la obra. Y para Pablo estaba bien si él permanecía vivo, con tal de que fuera en beneficio de la obra o en beneficio de la iglesia. Pero había un dilema. Y el apóstol Pablo enfrentaba ese dilema entre la vida y la muerte. Y él confiesa: no sé qué escoger. No sé qué escoger. Sé, decía Pablo, sé que si me quedo, si la voluntad de Dios es que esté vivo, sé que va a resultar para bien de la obra. Pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Dije, él estaba en un dilema. El apóstol Pablo habla de esto. Pablo no sabía qué era la voluntad de Dios. Pablo no sabía qué era la voluntad de Dios. Para Pablo era algo desconocido. No sé qué va a resultar. Eso es lo que decía Pablo. Cuando habla o cuando usa estas palabras en el capítulo 1, donde dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él no sabía, le era desconocido si viviría o moriría, y no sabía qué escoger. No sabía qué escoger, porque Dios aún no le había revelado qué le sucedería. Ahora, no estaba seguro de qué era la voluntad de Dios, pero saben, tampoco estaba seguro de cuál era su voluntad, porque estaba puesto en estrecho. Había un dilema. Yo quisiera estar con Cristo, pero también quisiera quedarme por causa de ustedes. Pablo no se resiste a la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Para Pablo estaba bien. Si vivía, si era la voluntad de Dios, estaba bien. Si moría y era la voluntad de Dios, estaba bien. Pero estaba puesto, dice, en estrecho. Había un dilema. Es como, alguien puso un ejemplo, es como cuando el esposo tiene que salir a trabajar a una ciudad y en la casa quedan la esposa y los hijos. Llega un momento en que pues la esposa quiere estar con su esposo, pero también quiere estar con sus hijos. Y no haya qué hacer. No haya qué hacer. Quiere estar con el esposo, quiere estar con los hijos. En el caso de Pablo, pues él quisiera estar con los hermanos para ayudarles, para hacer las cosas de tal manera que fuera en beneficio de ellos, pero también quisiera estar con Cristo. Y él dice, es muchísimo mejor, pero por causa de ustedes, yo creo que me voy a quedar por causa
de ustedes. Eso es lo que está haciendo, hermanos. Lo que Pablo estaba diciendo es, hay algo que me aprieta, hay algo que me oprime. Hay un deseo grande y quisiera estar llenando esos dos deseos, el estar con mis hermanos, pero también el estar con Cristo, el estar con Cristo. Ese era el deseo de Pablo. Él deseaba partir, dice el verso 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sabemos que si esta morada, nuestro cuerpo se deshace, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para el cristiano, hermanos, la muerte es solamente dejar el campamento terrenal, el campamento provisional, para cambiarnos a nuestro hogar eterno en los cielos. El apóstol Pablo en alguna ocasión le dijo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo tenía ese deseo, tenía el deseo de irse, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, el apóstol Pablo en el verso 23 de Filipenses 1 desmiente algunas cosas, como por ejemplo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando yo me muera, en ese momento yo voy a ir a la presencia de Cristo Jesús. No hay un tiempo, no hay un intervalo de un sueño, de un esperar, no. Cuando el cristiano muere, inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Dice, teniendo deseo de partir. Y en cuanto parte, dice ese verso 23, y estar con Cristo. Y estar con Cristo. Cuando los cristianos mueren, lo hacen para partir de inmediato y estar con Cristo. En Lucas 23, cuando el creyente muere, parte de este mundo e inmediatamente pasa a estar con Cristo. Jesús le dijo a un ladrón cuando está en la cruz, vas a estar conmigo. Y le dice, hoy estarás conmigo. Lucas 23, verso 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, en el momento en que el cristiano parte de este mundo, va a la presencia de Dios inmediatamente. El Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña que cuando la persona que es cristiana muere, pasa a la presencia de Dios. Y es la esperanza máxima del creyente, estar con Cristo por toda la eternidad. En la primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice estas palabras, el capítulo 4. Dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y miren lo que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos estarán cara a cara con el Señor Jesucristo. Decía Job, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job 19, versos 26 y 27. El anhelo del apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo, no era su único interés. Él se preocupaba por los hermanos. Pero el anhelo también de Pablo de estar en el cielo no era su único interés. Quería estar con los hermanos. Se preocupaba por los hermanos. Pablo pensaba que si el Señor disponía que se quedara en la tierra, estaba bien. Si el Señor, si era la voluntad de Dios, que él siguiera vivo, el apóstol Pablo pensaba, está bien, ahí quiero estar, donde Dios quiera. El apóstol Pablo en alguna ocasión había dicho a los hermanos de Corinto que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el apóstol Pablo pensaba, si yo me quedo, yo voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando y no va a ser en vano, sino que va a resultar para provecho de la obra, para provecho de la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo creía que Dios lo iba a dejar para beneficio de la obra. Y miren esto, no es que el apóstol Pablo se considerara imprescindible. No es que el apóstol Pablo se considerara como que no iba a haber alguien más como él que siguiera adelante con la obra. No, no es eso. Para eso él estaba preparando a hombres como Timoteo, como Tito y otros, para que siguieran adelante con la obra. Pero lo que el apóstol Pablo sí estaba diciendo es que si es la voluntad de Dios que yo siga vivo, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando y habrá frutos. La iglesia crecerá, habrá más nuevos creyentes, la iglesia va a moldearse en su estilo de vida, porque hermanos, la iglesia de Filipos no era una iglesia de muchos años, a lo más tenía 10 y tenía muchas cosas que tenía que aprender todavía. Así que si Pablo se quedaba, iba a resultar para beneficio de la obra, para beneficio de la obra. El apóstol Pablo les enseñaba que era necesario que en los hermanos de Filipos hubiera el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Así que ellos tenían que crecer en eso. Había problemas de relación. Habla de dos hermanas de la congregación que necesitaban cambiar esa manera de vivir. Así que Pablo piensa que si él se queda, va a resultar para beneficio de la obra. Hermanos, Pablo pensaba que se iba a quedar. Pero su pensamiento en esto
también era el que si me quedo, va a ser para provecho. Dios nos tiene con vida, hermanos. Busquemos que sea en beneficio de la obra. Busquemos producir fruto en la vida que Dios nos está concediendo, hasta que Dios nos llame a su presencia. Hermanos, que ese sea nuestro sentir y nuestro interés al seguir vivos. Que seamos para beneficio de la obra de Cristo Jesús. Hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo. Es ganancia el morir, porque estaremos con Cristo. Pero si en la voluntad de Dios está que nosotros estemos vivos, hermanos, que sea nuestro deseo, que nuestra vida sea para provecho de la obra de Cristo Jesús, para provecho de su iglesia. Oremos. Bendito Dios, gracias por el ejemplo de Pablo. Deseaba partir, estar contigo, pero también, Señor, estaba sujeto a tu voluntad. Si tú querías mantenerlo con vida, él quería que su vida estuviera dedicada para el beneficio de la obra tuya. Así que pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que ese sea nuestro sentir. Que si estamos vivos, busquemos que sea para provecho de tu obra, para provecho de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para ello. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.